La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bien sabemos que un reporte del Departamento de Estado norteamericano sobre cómo se ejercen los derechos humanos en el mundo pudiera no ser para nosotros una pauta, pero sí una referencia. Una referencia porque se descalifica a algunos países, entre ellos al nuestro, por la evidencia y documentación de problemas significativos en nuestro país, en el sentido de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, de tortura, de restricciones a la libertad de expresión, de problemas para el ejercicio de la prensa libre, de violencia, de género, de una serie de cosas que tienen que ser vistas, insisto, no como pauta, pero sí como algo que nos pueda dar a nosotros un indicador. Y uno de los analistas de esto, a profundidad, es Emilio Álvarez y Casa, que es senador independiente y que se ha reconocido, no hoy, sino en toda su vida, por la observancia de esos derechos, haber sido incluso ombudsman en la capital de la República Mexicana. Y te saludo, querido Emilio, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, muy buenos días, qué gusto saludarte y por tu conducto al auditorio de Central FM, buen inicio de semana. También para ti, querido Emilio. ¿Y qué puedes derivar de lo dicho y visto y analizado por el Departamento de Estado norteamericano en este reporte mundial sobre los derechos humanos? Este reporte se suma a lo que otras instancias a nivel internacional en materia de derechos humanos están diciendo sobre México. Y lo que en síntesis nos refiere es que la crisis de derechos humanos se ha agudizado con este gobierno. Hay un fenómeno de fuerzas de seguridad fuera de control, cuya expectativa era que esto disminuyera. La expectativa de controlar a la autoridad, de disminuir las violaciones y de generar una mayor sinergia y empatía con organizaciones de la sociedad civil, pero eso es probablemente uno de los mayores desencantos o mayores desilusiones de este gobierno. El fenómeno del incremento de los ataques a los periodistas, se suma ahora el riesgo de la descalificación, la estigmatización y la calumnia desde el propio presidente, desde la propia tribuna presidencial. El fenómeno de las personas desaparecidas, Pedro, es de una extraordinaria preocupación. De seguir las cosas como van, y le pido a la gente de Central FM que tome nota, este va a ser el sexenio con más personas desaparecidas en la historia. Más que en el sexenio de Felipe Calderón, más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Este gobierno se upana en señalar y en atacar el sexenio de Felipe Calderón como un baño de sangre. A 4 años de gobierno, esta administración, la de López Obrador, lleva más homicidios violentos que el de Felipe Calderón en todo su gobierno. Y el tema, para terminar con el señalamiento de los temas críticos, está el asunto de los feminicidios. 11 mujeres mueren al día asesinadas violentamente, de manera que se rompe todos los récords. Lo que hace el Departamento de Estado es hacer una referencia de los problemas más serios. Y en general, los gobiernos en México toman mal este reporte y en general se distraen en el mensajero y no atienden el mensaje. Y bueno, todos los gobiernos tienen derecho a hacer lo que consideren en términos de análisis de sus contrapartes. El problema es que en el caso mexicano es una situación pues compleja porque son su vecino, somos vecinos, somos socios y estamos en un contexto de una descomposición de la relación en general de las relaciones exteriores, pero en particular con Estados Unidos. Pero lo que es de esperarse es que hoy en la mañana López Obrador salga a descalificar, a insultar y a tratar de distraer, como generalmente hace. Sí, claro. Todo esto, Emilio, nos preocupa a todos, pero sobre todo, fíjate, tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos en nuestro país, cuya titular es una ferviente seguidora del propio presidente. Es decir, si el papel de un ombudsman
tiene que ver con la neutralidad, incluso hasta con la parcialidad, pero parcialidad sesgada al presidente y aliada a la sociedad. Vemos hoy el mundo al revés, una ombudswoman, digamos, ligada al presidente y no a la sociedad. Y esto creo que de base, digamos, desde el punto de vista institucional, resulta en un contrasentido. Durante años hemos luchado contra lo peor del autoritarismo mexicano. En algún momento eso estuvo muy representado por el PRI. Luego llegó el PAN al gobierno y repitió algunas de esas prácticas. La gente retiró la confianza y repitió el voto al PRI. Los errores fueron evidentes y se volcó con Morena. Pero lo que jamás esperamos es que la traición y la desilusión fuera la norma de la actual administración. La CNDH fue justo la creación de esos organismos de Estado para intentar limitar los abusos de poder. Y esperábamos que una persona cuya familia viene de una lucha reconocida en materia de derechos humanos, que Rosario Piedra, hija de Rosario Ibarra, pudiera entonces encabezar eso. Lo que hoy tenemos es una mujer militante de Morena, absolutamente omisa y sumisa, y que tiene un secretario ejecutivo, Francisco Estrada, que es el operador por excelencia de Morena, que pide dinero a los empleados, que corre, que limita investigaciones, que pacta con los representantes gubernamentales, en un aparato francamente perverso. Hoy la CNDH es más conocida por sus silencios y omisiones que por sus defensas y sus combates. No dijo nada cuando el tema de los niños de cáncer, menor presencia con el tema de la crisis de migración. La militarización parece que la legitima y justifica. Es una vergüenza lo que está haciendo Rosario Piedra con su operador político Francisco Estrada en la CNDH, porque esa institución ha dejado de defender víctimas para convertirse en otro aplaudidor del gobierno. Fíjate que en todo esto, Emilio, ayer, el sábado, vi con una enorme preocupación, que cuando el discurso del presidente se partidizó y se sesgó hacia los logros de su partido, de su gobierno, de su cuarta transformación, había dentro de los aplaudidores cercanos a él, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional aplaudiendo a un presidente haciendo proselitismo y a un secretario almirante de la Marina Armada de México haciendo lo propio, bueno, lo impropio, que es aplaudir al presidente cuando ellos, ahora que tienen funciones, digamos, dentro de el propio país como una especie de policías en diferentes instancias y obligaciones, pues son parte de lo mismo, partiendo de un presidente que se burla y que difama y que descalifica y que ignora los problemas que sobre derechos humanos se pueden estar en este momento y se ciernen sobre la sociedad mexicana. Y ellos, pues ahora hasta reciben la bofetada de soldados que se manifiestan en contra de sus propios mandos por una situación caótica que se empieza a deteriorar para el ambiente también deteriorado de la sociedad mexicana. Todo esto creo que nos está llevando a un caldo que en cualquier momento pudiera hervir, Emilio. Fíjate que con las Fuerzas Armadas están pasando cosas graves. Como bien refieres en la concentración del sábado, que dicho sea, vale la pena mencionar, si esto hubiera sido un partido de fútbol, el marcador Ciudadanía 120, Gobierno Morena, López Obrador 1. De ese tamaño fue la derrota que tuvo López Obrador este sábado, porque el 26 de febrero salimos a concentrarnos y a marchar en 120 ciudades del país y el extranjero. Sí, claro. No solo en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Morelia, en Yucatán, en Puebla, en León, en Tijuana, en fin, además de estar presentes en 8 países en el extranjero. López Obrador, con trabajo, con dificultad,
con dinero, con usos públicos, con coacción, mal llenó el Zócalo. Porque es la verdad, mal llenó el Zócalo, con zonas reservadas VIP, con banderas, con pasillos. A diferencia de lo que tú y yo vimos, que nos encontramos el día 26 en el Zócalo, en una Zócalo que nos faltó, porque las calles estaban desbordadas incluso hasta antes. Ahora no fue el caso. Entonces es bien importante subrayar que la gente ya está tomando una posición de exigencia, que el momento país ya cambió y que el rey de la calle perdió. Hoy la gente salió de manera desbordada y ahí hay un mensaje, hay una pedagogía muy importante. No hay gobierno que le gane a la gente. Me parece entonces que esta pedagogía tenemos que tenerla y retenerla, porque el gobierno va a estar machuconamente tratando de hacer lo contrario, cuando en realidad López Obrador sabe que ya perdió la calle, sabe que le ganamos y eso le puede profundamente. Y eso lo hicimos el 13 de noviembre también. Ese es un mensaje que les pido al auditorio de Central FM, que tanto te sigue y te acompaña, Pedro, que tengan en el radar. Porque la verdad de las cosas es que literalmente les arrasamos. Segundo, sí es muy preocupante el tipo de mensaje que mandó López Obrador y que los secretarios que deberían ser de Estado se están convirtiendo ya ni siquiera de gobierno, de partido. En particular, el secretario de la Defensa ha hecho un par de referencias que lo alejan de una posición de Estado y lo acercan a un aplaudidor, lo cual es muy ofensivo. Lo mismo hizo el comandante de la Guardia Nacional, están en mítines de Morena, que eso es muy peligroso. Y es muy peligroso cuando López Obrador dice en el Zócalo que haga lo que haga la oposición no va a regresar. No le toca al presidente ni decir ni hacer, le toca a la gente elegir. Lo único que él tiene que hacer es no meter las manos y garantizar que haya elecciones libres, que la gente decida con libertad. Es un mensaje que puede ser entendido como una amenaza y me parece muy preocupante. Y en ese contexto, en el país feminicida que tenemos, queman una esfinge de la ministra Piña y López Obrador no solo no lo rechaza, sino medio lo justifica diciendo otra mentira, de que también se había quemado una esfinge del 26 de febrero, lo cual fue falso. Absolutamente. Es otra mentira. Pero, Pedro, la ministra Piña lleva 2 meses y medio en el cargo y ya una plebe, digamos, lo digo en el sentido de gente enardecida, ¿no? De gente enfurecida, quemando una esfinge y gritando es un honor estar con Obrador. En un marco donde el presidente sistemáticamente la ha atacado, la ha señalado, la ha estigmatizado. Tiene 2 meses y medio en el cargo, Pedro. El presidente es responsable de cualquier cosa que le pase a la ministra y tiene de ya parar su discurso violento en contra de la ministra, porque eso se llama violencia de género. Lo que vimos el sábado, de un gobierno rebasado por la gente, un presidente que amenaza porque se sabe que está perdiendo, y funcionarios que deberían ser de Estado aplaudiendo más al líder político que al hombre de Estado, y un gesto tan peligroso como la quema de una esfinge lo que aparentemente era la ministra Piña, son en su conjunto señales muy de preocuparse, Pedro. Sí, fíjate que yo pienso que quemar a la ministra Piña, aparte de todo, es una forma de execrar a lo que es uno de los 3 poderes de la República. Absolutamente. O sea, es decir, no es un poder, no es el presidente, es el presidente del Poder Judicial, del Poder Legislativo, que pues en mayoría pues ya lo domina, y de su poder, el Poder Ejecutivo. Pero queman a Norma como una forma de decir, yo me imagino, Emilio, ¿tú crees que si Arturo Saldívar hubiera sido en ese momento presidente de la Suprema Corte, le hubieran quemado su efigie? Claro que no. Claro que no, porque Arturo Saldívar estaba en la función del paje, el presidente. Norma Piña ha decidido tomar distancia, pero fíjate, es la primera mujer que asume la presidencia y la reacción de López Obrador, ya insisto, no tiene ni 3 meses en el cargo, es una sistemática violencia
verbal. Dice Naciones Unidas, las palabras también matan. Y lleva al extremo que sus seguidores hacen lo que hacen en materia de quemar una figura en el Zócalo y lo celebran. Me parecen señales de alarma, no solo por ser la primera mujer, sino porque, como bien dices, es un poder cuya narrativa, cuya visión ha sido mantener la autonomía e independencia, cosa que para López Obrador es un agravio. Norma Piña no ha decidido nada estructural que pudiera afectar los intereses de López Obrador, de su partido, y ya están como están. Es realmente serio. Por eso la marcha el 26 de febrero fue para decirles no están solos, y así claramente tenemos que hacer saber. Yo llamo a todo el auditorio a expresar, a hacer presente y patente en redes expresiones, valga la redundancia, de apoyo y solidaridad con el Poder Judicial y con la ministra Piña, porque tienen que saber que la vamos a arropar y la vamos a cuidar ante estas signos de barbarie que vimos el sábado en el Zócalo, Pedro. Y queridos amigos, todos aquí ante Emilio Álvarez y Casas se los pido. Así como el 13 de noviembre hubo una convocatoria millonaria en términos de número de personas, así como el 26 de febrero hubo una ola rosa y blanco deliciosamente ciudadana, vendrán más convocatorias. No nos cansemos, estemos muy al pendiente de momentos en los que tendremos que mostrarnos para también con ello darle a conocer a México y al mundo cuál es nuestra convicción, nuestra absoluta determinación. Y otra cosa, si su credencial ha caducado, actualícenla. Si no la tienen, sáquenla. Si la tienen, cuídenla. Esa será nuestra arma para un proceso electoral que viviremos y que nuestro voto tendrá masivamente que ser respetado, porque esto es claro y seguro. Vamos a proteger a nuestro país de lo que podría ser desastroso en caso de que la Cuarta Transformación quisiera continuar. Emilio Álvarez y Casa, te agradezco, te abrazo y sobre todo como mexicano te agradezco tu papel y lo que tú con dignidad has jugado como senador de la República y como mexicano. Gracias, querido Emilio. Muy correspondido, Pedro. Fuerte abrazo con los mismos términos y buen inicio de semana. Gracias también para ti, Emilio Álvarez y Casa, un mexicano enamorado. Iba a decir independiente porque es senador independiente, pero un mexicano enamorado de su país. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.